teatro ha ido surgiendo desde antes de la colonización, durante la etapa colonial y también durante la etapa independentista. Entonces, todo lo que vamos a hablar el día de hoy va dirigido específicamente al teatro desde los inicios hasta la modernidad. Entonces, vamos a iniciar primero contextualizando un poquito qué es el teatro, qué es una obra teatral. El teatro tiene una base literaria, es decir, va a contar con un guión, con un argumento, y este guión y este argumento va a ser escrito por un dramaturgo. En la antigüedad, jóvenes, el teatro era bastante improvisado. Muchas veces en la Edad Media el teatro estaba dirigido simplemente para la nobleza. El rey exigía que se le entretenga para que no esté aburrido y pues las personas realizaban teatros. Entonces, el teatro ha nacido primero como una forma de entretención para las personas de la nobleza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, llegaron los famosos dramaturgos, que son las personas que escriben obras de teatro. Una obra de teatro, jóvenes, le pertenece al género dramático y esta necesita una puesta en acción. ¿Qué significa esto de necesitar una puesta en acción? El teatro no se ha hecho simplemente para leer, sino que se ha hecho para ser actuado. Entonces, necesita que los personajes estén en constante actividad, estén en constante diálogo para que se pueda desarrollar la acción. No se puede hacer una obra de teatro sin tener personajes establecidos. Existen los monólogos, donde una persona realiza el diálogo, pero sigue siendo un personaje. Entonces, el teatro necesita tener personajes. ¿Cuál es la importancia de este género dramático dentro de lo que es la vida social? ¿En qué nos ayuda el género dramático o el teatro? El teatro, queridos estudiantes, permite que una persona pueda desenvolverse y expresar sus sentimientos, sus emociones a través de expresiones físicas y faciales. Es decir, el teatro exige no solamente que el actor vaya y comience a disimular que está sintiendo algo, sino que el actor sienta lo que realmente está representando en una obra. Entonces, las obras dramáticas, las obras de teatro se han realizado para que las personas puedan desarrollar la capacidad de demostrar lo que sienten, lo que piensan al resto de las personas. Bien, vamos a hablar ahora un poquito acerca de lo que era el teatro en la literatura quechua. Los quechuas, queridos estudiantes, cualquier civilización antes de la colonización dentro de Sudamérica, lastimosamente no contábamos con ningún tipo de escritura establecida. Sí existían los jeroglíficos, sí existían los dibujos representativos, hacíamos tablas con dibujos, los mayas, los aztecas eran muy buenos dibujando, creando ciertas figuras, lo mismo que los incas. Sin embargo, no existía un abecedario. No existían las letras tal como las conocemos ahora. Entonces, la literatura quechua ha sido una de aquellas que necesariamente el teatro en esta época era un teatro oral, es decir, pasaba de generación en generación y no se realizaba en cualquier lugar. A diferencia de Europa, que realizaba teatros para los nobles, dentro de Sudamérica, de Hispanoamérica, también se realizaban teatros, pero estas representaciones eran más de origen militar y religioso. Es decir, no se realizaban para cualquier cosa y en cualquier momento, sino que las representaciones se hacían específicamente para escenificar alguna batalla o para enseñar algo sobre religión. ¿Cuáles van a ser estas primeras formas teatrales? Por un lado va a estar el aranguay. El aranguay, queridos estudiantes, era una especie de poema actuado donde el dramaturgo, el escritor, trataba de elogiar al Inca y que el Inca pues sienta que se lo venera como lo que es, ¿no? Un dios vivo. Entonces, estos aranguays, estos teatros militares generalmente estaban acompañados de música, de rituales, de danza. No eran simplemente teatros hablados, sino que se trataba de hacer una especie de escenificación completa, no solo para el Inca, sino también para el pueblo entero. Es importante reconocer que los quechuas, queridos estudiantes, pese a no tener una escritura propiamente dicha, un abecedario, han desarrollado el teatro como cultura. Todos los pueblos de Sudamérica han desarrollado su propio teatro. Un teatro que estaba basado en la religión, que estaba basado en el respeto de sus costumbres, en las peleas, en las batallas que ellos tenían, pero había
Las expresiones teatrales más reconocidas de esta etapa van a ser el waka, es decir, donde dos personas sufrían un drama, una especie de situación donde hay llanto, hay dolor. Y también tenemos por otro lado el aranguay. El aranguay estaba generalmente dirigido a desarrollar temas del pasado, es decir, recordar el pasado, ¿no? Para que no se equivoquen las futuras generaciones. Existen algunas obras de teatro que se sugiere que pertenecen a la época antes de la llegada de los españoles. ¿Qué obras son ellas? Ollantay. Ollantay, que es una obra de teatro muy antigua que nos habla sobre un soldado, un jefe mayor del ejército del Inca, y una mujer que es una ñusta, en otras palabras, una hija del sol, una mujer dedicada al Inca. Estos dos terminan enamorándose y teniendo una relación que prácticamente está prohibida por la casta a la cual pertenecía, ¿no? Entonces el teatro durante la colonización se parecía muchísimo a los teatros europeos, quizás por la influencia y la mezcla de las culturas y costumbres tanto de europeos como de sudamericanos, se da este tipo de hechos. Otro Atahualpa o Uzcapaucar. Todas estas eran teatros con características de, primero, batallas, peleas y también con rasgos de pasión, de amor, de sentimientos entre los personajes. Vamos a hablar un poquito sobre el teatro en la literatura aymara. Lastimosamente, los aymaras no han realizado ningún tipo de teatro que podamos visualizar específicamente, es decir, no vamos a tener un título directo, es decir, esto es de los aymaras y esto de los quechuas. Aymaras y quechuas tenían un teatro muy parecido, por lo tanto se les toma de forma parecida, pues han sido pueblos casi amigos, ¿no? Entonces, hay una obra de teatro aymara que sí ha sobresalido, está escrita en su idioma originario, que se llama el Pacochi. Este Pacochi representa a los guerreros de la muerte, es decir, a aquellos europeos que llegaron a Sudamérica y que comenzaron con la colonización. ¿De dónde surge esto de Pacochi? Pacochi significa rubio, significa rojo, es decir, con piel distinta a la cual los indígenas tenían antes de la colonización. Vamos a hablar ahora del teatro como un medio de expresión social. El teatro, jóvenes, no solamente se ha realizado para que uno solo se pueda expresar, es decir, el teatro no está solamente para que el actor se luzca en medio de todo. El teatro, jóvenes, es una forma de expresar situaciones a la sociedad. ¿Qué tipo de teatros podemos utilizar para poder expresar situaciones a la sociedad? Número 1, el sociodrama. El sociodrama, jóvenes, es una representación o dramatización corta de un tema de interés que afecta a la sociedad. El sociodrama, a diferencia de una obra de teatro común, jóvenes, toca temas bastante fuertes, temas que están realmente en la sociedad y que debemos cambiarlos. Entonces, una de las bases del sociodrama va a ser el tema, el problema o el conflicto. Es decir, muchas veces los sociodramas parten de la realidad, puede ser la violencia, el maltrato, el bullying, etc. Y llegamos a un escenario. Los sociodramas tienen como característica también la improvisación. El sociodrama no necesita ser ensayado por meses, años para presentarlo. El sociodrama se hace en 2, 3 y lo presentamos. Es más, hay muchos sociodramas, muchas técnicas que te dicen en media hora lo ensayas y en media hora lo presentas. Entonces el sociodrama puede ser improvisado. Y para hacer un sociodrama uno tiene que tener ganas de hacerlo. No lo puede hacer una persona obligada. Es decir, el sociodrama simplemente es, si tú quieres, hazlo. ¿Por qué? Es parte de lo que a ti te gusta. Entonces los sociodramas, queridos estudiantes, son un poquito más relajados, te permiten estudiar a fondo un problema, pero son más relajados en cuestión de guiones y lo demás. Luego vamos a tener a la pantomima. La pantomima es una representación o imitación de diálogos sin palabras. La pantomima, jóvenes, era muy popular hace unos 25 años. Todas las personas queríamos vestirnos como los mimos porque queríamos expresar emociones mediante el rostro, mediante gestos, movimientos, etc. Las personas que practican pantomima se les denomina mimos, pues estas personas pueden actuar de forma individual o grupal, pero lo común es que lo hagan de forma individual. Lo que ellos hacen es comenzar a mostrar emociones, sentimientos mediante el rostro, mediante los gestos, los movimientos, etc.
Esta pantomima es muy popular hasta el día de hoy, muchas personas lo siguen por el misterio que encierra al actor, ¿no? El actor necesita demostrar él solo todo lo que necesita sin... Y para terminar vamos a tener a otra característica importante del teatro y vamos a tener a los títeres. Los títeres jóvenes son muñecos en movimiento donde un titiritero aspira a convertir a su personaje en algo real. Los títeres son seres que van a crear movimiento delante de las personas, pueden tener una historia completa, una historia a medias, un cuento, una fábula, y una característica importante de los títeres es que van a obedecer a la persona que lo está manejando. Tienen una trama muy interesante, pueden ser dramáticos también, no siempre son infantiles. Entonces los títeres es una nueva forma también de representar lo que es una obra de teatro y el género dramático. Esto de los títeres, queridos estudiantes, es muy importante tomarlo en cuenta, pues no se puede realizar de cualquier forma. Hay que tener una preparación no solamente para la demostración de los movimientos, porque no te olvides que los títeres no siempre no van a mostrar emociones en el rostro, sino que tienen que demostrar todo a través del movimiento. Y para eso se necesita bastante práctica como un titiritero profesional. Muy bien, hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en un siguiente video para hablar sobre el teatro moderno. Gracias por tu atención.